vamos, señores. What the dog doing? ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Bueno, en el Perú durante el siglo XIX, en especial en las calles de Lima de esa época, que eran recorridas más que todo por los pregoneros, pero no tanto por los canillitas. Es decir, que aún no se vendían periódicos porque no existía tanto esa costumbre. Por eso, el 4 de mayo de 1839, los limeños, solo los que estaban suscritos a este periódico, recibieron la primera edición del Comercio. ¡Es sublime! Y bueno, para mencionar también que Lima era una ciudad pequeña en esos tiempos, ya que solo contaba con 54.000 habitantes. Y de esos 54.000 habitantes, solo 75 fueron los primeros suscriptores de este periódico. Ahora, ¿quiénes fueron los fundadores de este periódico? Fueron el chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota. Ambos se asociaron con el objetivo de publicar en Lima un diario dedicado a cubrir las actividades comerciales en el país, ¿no? Por eso usan más que todo el nombre de El Comercio. Gracias por el dato, crack. Como dato curioso, también ambos participaron en la batalla de Ayacucho de 1824. Por un lado estaba Amunátegui en el bando realista y por el otro lado estaba Villota en el lado patriota. Ahora, desde 1840 el Comercio realizó campañas cívicas para atender los problemas de la población, pero también hizo campañas por la abolición de la esclavitud, contra la explotación de las culíes, a favor de la arborización. Todo esto hasta que en 1861 falleció Alejandro Villota, ¿no? Uno de los creadores de este periódico El Comercio. La historia de los Miro Quesadas en el diario El Comercio inicia en 1867, cuando don José Antonio Miro Quesada entró a trabajar en este diario. Por entonces el director del Comercio era don Manuel Abonate, quien en 1875 nombra director a José Antonio Miro Quesada. ¡No! ¡Mentira, mentira! Desde 1876, Miro Quesada codirigió y se asoció con un sobrino de la esposa de Amunátegui, el médico y político Luis Carranza. Pero en 1879 el país se detuvo, estalló la guerra y entre las joyas del archivo del Comercio encontramos una carta de Miguel Grau dirigida a los editores un mes antes de morir. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Entre 1880 y octubre de 1883, el Comercio dejó de publicarse. ¿Qué? Y reapareció luego de la firma del Tratado de Bangkok. 3 años después, es decir, en 1886, murió Manuel Amunátegui. No. Y en 1898 falleció Luis Carranza. Fue así que José Antonio Miro Quesada adquirió la propiedad absoluta del diario. Desde entonces, hablar de los Miro Quesadas es sinónimo de hablar del comercio. En 1919 se produjo el golpe de estado de Leguía, quien ya había ganado las elecciones, pero quería tener el control del Congreso. Durante su mandato, la violencia se desató contra el comercio y contra la prensa en general. No solo atacando el local del diario, sino también la casa de Antonio Miro Quesada, quien había salido del país y no retornó hasta el fin del oncenio. Después de ese incidente, los directivos del diario decidieron construir un sólido edificio. El primer local del Comercio estuvo ubicado en la calle Arzobispo, en un inmueble conocido como la Casa de la Pila. Sin embargo, se trasladó hasta la calle San Pedro, actualmente Girón Ucayali, en la cuadra 6. Pero el 9 de octubre de 1841, cuando el Comercio ocupó el lugar donde está ahora, es decir, en la esquina del Jirón Lampa y el Jirón Miro Quesada, aunque este actualmente se llama Jirón Santa Rosa. Este nuevo edificio fue construido alrededor de 1921 y 1923, el cual forma parte del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Tengo el orgullo de ser peruano. Volviendo a 1930, donde falleció José Antonio Miro Quesada. En ese mismo año también cayó el régimen de Leguía y el país estuvo envuelto en un periodo de violencia política. A finales de 1934, Antonio Miro Quesada retornó al país luego de residir en Europa, y en febrero de 1935 retomó la dirección del diario. ¡Sigan bien!
En la mañana del 15 de mayo de 1935, don Antonio Miro Quesada y su esposa María Lau fueron asesinados mientras caminaban por el Teatro Colón. ¿Qué? Por un joven con pistola en mano. El autor del crimen fue fanático dirigente de la Federación Aprista Juvenil. ¡Oh no! ¡Es Willy Rex! ¿Has oído sobre los NFT? Y fue capturado y llevado al hospital Loaiza porque intentó suicidarse. Dicho ese día fue devastador, no solo para el comercio, sino que también para el periodismo nacional. Sí, tengo tiempo. Después de la muerte de Antonio, asume la dirección Aurelio Miro Quesada, que luego compartiría con su hermano Luis, pero en el año 1950 fallece don Aurelio y este queda como único director Luis Miro Quesada. Debes continuar tu viaje sin mí. Él fue un filósofo, abogado y también ejerció la alcaldía de Lima. En su época se realizaron exitosas campañas en defensa de la libertad de prensa y en resguardo de la nacionalidad, encabezado una colecta para adquirir buques para nuestra Marina de Guerra. En el año 1960 aparece por primera vez el geniograma, idea de Alejandro Miro Quesada. 2 años después, en el año 1962, el comercio de la tarde fue reemplazado por el comercio gráfico. El comercio en esa época tenía 2 ediciones, una en la mañana y otra en la tarde. Entonces el comercio gráfico era un diario donde se primaba la imagen y los grandes titulares. Una de las portadas más importantes fue Cuando el hombre llega a la luna. En el año 1968 se produce el golpe militar de las Fuerzas Armadas y el 27 de julio del año 1974 se hizo efectiva la confiscación de los diarios. Antes de salir del periódico, Alejandro Miro Quesada encuentra una hoja de su padre, don Luis Miro Quesada, de la guerra donde había escrito Volveremos. Volveré. Con dicha hoja, Alejandro Miro Quesada regresa al comercio el 28 de julio de 1980, cuando el presidente Belaúnde devuelve los medios de comunicación a sus propietarios. Don Luis Miro Quesada de la guerra había fallecido en el año 1976, siendo recordado como un político bastante destacado, vibrante editorialista y un patriarca de la prensa nacional. En 1980 asumieron la dirección del diario 2 generaciones de Miro Quesada: Óscar Miro Quesada de la Guerra, el más joven de la segunda generación, y junto a él Aurelio Miro Quesada Sosa, destacado humanista, y su primo periodista de la cultura Alejandro Miro Quesada Garlat, ambos de la tercera generación. Un clásico del comercio es el dominical, que fue fundado por Francisco Miro Quesada Canturias en 1953. En ese podemos encontrar artículos sobre música, teatro, literaturas, artes plásticas, sociología, filosofía, antropología, biología. Según las palabras de Francisco Miro Quesada, el dominical es todo. ¡Que me mires! ¡Voy a hacerte gay! En 1982, el diario El Comercio inició un cambio progresivo en sus antiguos sistemas de edición de libros tipos, pasando a ser diseñada en computadoras. En 1984 se inauguró en Pueblo Libre una moderna planta de impresión con rotativas offset a colores. A mediados de la década de 1990 se implementaron nuevos sistemas de prensa como fotocomposición y edición. Y en 1997 adquirieron una rotativa nueva. Por eso en 1999 el periódico estrenó un moderno diseño, ligeramente más pequeño, y desde el 2016 es el diseño que se mantiene de lunes a viernes, el tradicional gran formato del periódico. El deporte en el comercio siempre fue un plano fuerte, por el cual en el año 1986 apareció el suplemento Deporte Total, en el cual fue publicado hasta el año 2017. Esta innovación fue creada por Alejo Miro Quesada, pasando del tabloide al tamaño grande. Asimismo, en diciembre de 1986 apareció la revista Somos, que hoy en día esta revista se ha convertido en uno de los principales emblemas del diario El Comercio. Como referentes para las mujeres en el diario Comercio tenemos a la periodista Silvia Miro Quesada, así como también tenemos a Dora Mayer, quien fue la que escribió durante 40 años en el diario El Comercio. Ella fue la primera mujer de su familia
en tener un sitio en la redacción, y a Bárbara Achil, quien fue la primera que se refirió a temas ecológicos en el periódico, pero lamentablemente fue asesinada por Sendero Luminoso durante un viaje a Huancavelica en el año 1989. El 5 de abril del año 1992 se produjo el llamado autogolpe de Alberto Fujimori, por el cual dio hincapié a la era digital del comercio, que eventualmente 2 años después, en 1997, se fundó la página web de este mismo diario. Pero el 22 de abril se publicaría la primera nota periodística en la página digital, el cual sería el día del rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón, en el cual sugirieron las primeras notas, como he dicho, que serían publicadas en la edición digital. En otras palabras, el diario El Comercio implementó e innovó el uso de contenido digital por medio de imágenes y videos en página web para tener la información totalmente actualizada y no solo publicar de manera impresa. Como análisis de este diario, en el siglo XXI, El Comercio se convirtió en un poderoso grupo de comunicaciones que actualmente sigue teniendo una gran influencia en el mundo del periodismo, tanto en la prensa como en lo digital. ¡Ahí están! ¡Quiero que los traigan! Hemos rescatado 6 datos curiosos. El primero es que El Comercio es el fundador del periodismo en Lima, en el sentido empresarial, y como lo podemos evidenciar actualmente con el gran grupo El Comercio. El segundo dato es que en 1894 nace la página escolar, Lima Milenaria, Lima Te Quiero Verde, Semilleros Deportivos, El Que No Te Pases, que denunciaba a los principales infractores de tránsito. Y como tercer dato curioso tenemos que José Antonio Miró Quesada decidió convertir su apellido en uno compuesto, para que así toda su descendencia lo pueda llevar, y lo que vemos actualmente, los Miró Quesada. A eso se le llama estrategia. Cuarto. Hubieron interminables personajes literarios que escribieron en El Comercio, y vamos a destacar 2, que son César Vallejo, y el segundo, Ricardo Palma, que escribió desde los 15 años. Después tenemos la construcción del nuevo edificio del Comercio, que fue dirigida también por un Miró Quesada, Aurelio. Y por último, que en julio de 1921, Miguel Miró Quesada ilustró la carátula de la edición del centenario de nuestra independencia, algo muy importante que rescatar en el centenario de la independencia. En 1956, bajo la ejecución de Alejandro Miró Quesada Garland, se realizó una encuesta para el Plan del Perú, donde un grupo de reporteros recorrió el Perú durante 4 años. Es bellísimo. Alrededor de 100.000 kilómetros, ya sea en mula, en lancha, en avión, en balsa, con el objetivo de recoger las necesidades, anhelos y proyectos de cada rincón del Perú. En toda la historia del comercio, está informado acerca de los grandes acontecimientos que ocurrieron y ocurren en el Perú, y a su vez en el mundo, como fue el hundimiento del Titanic, las 2 guerras mundiales, la Copa Davis obtenida por el arequipeño Alejandro Olmedo, también el asesinato de John F. Kennedy, la caída del muro de Berlín, el descubrimiento del señor de Zipán, el triunfo de Aya de la Torre y la clasificación del Perú a los mundiales de fútbol. Óscar Miró Quesada fue el hijo menor de don José Antonio Miró Quesada y fue un pionero en el periodismo científico. Fue un filósofo y desde muy joven utilizó el seudónimo de Raxo, que significa Óscar al revés. Aurelio Miró Quesada Sosa fue director de la Academia Peruana de la Lengua, presidente de la Academia Nacional de Historia y uno de los primeros colaboradores con el suplemento cultural El Dominical. Para 1957 comenzó a publicarse en El Dominical un clásico de la historieta peruana, El Supercholo. Este superhéroe nacional fue creación de Paco Miró Quesada.